Este es un tutorial, el primer tutorial sobre cuestiones y problemas de movimiento ondulatorio. Nos vamos a centrar en ondas armónicas. Vamos a comenzar con la primera cuestión, que es de julio del 2023, y nos dicen que en esta imagen que podéis observar aquí se representa el perfil de una onda que tiene una velocidad de propagación de 200 metros segundo, y nos piden que calculemos diferentes magnitudes para poder escribir la función de la onda, como la longitud de onda, la frecuencia y el desfase. Bien, vamos a ver que de la gráfica podemos ver que esto de aquí es la amplitud. Luego, la amplitud de la gráfica extraemos que la amplitud es 0,03 metros, y esto es la definición de una longitud de onda, con lo cual la longitud de onda es 0,02 metros. Con la longitud de onda podemos calcular el número de ondas K, que es 2pi entre la longitud de onda, 2pi entre 0,02, me da 100 radianes metro. Podemos calcular la frecuencia a partir de la velocidad. Velocidad es longitud de onda por frecuencia, despejamos la frecuencia, velocidad entre longitud de onda. La velocidad es un dato que nos da el ejercicio, 200, la longitud de onda la hemos extraído de la gráfica, con lo cual la frecuencia es 10.000 o 10 a la 4 hercios o segundos a la menos 1. Y con el valor de la frecuencia podemos calcular la pulsación o frecuencia angular. 2pi por la frecuencia, 2pi por 10 a la 4, 6.238,8 radianes segundo. Con todas estas magnitudes podemos escribir la expresión de nuestra onda. Nos queda que I es igual a seno de kx menos vt más la fase inicial. Menos porque la onda se desplaza en esta posición. Tenemos que calcular el desfase. Esto es importante para los problemas y para las cuestiones, el cálculo del desfase. Bien, para calcular el desfase, lo que vamos a hacer siempre es suponer que para x igual a 0, suponer estas dos condiciones, x igual a 0 y t igual a 0. ¿De acuerdo? Si tengo que x es igual a 0, nos fijamos en la ecuación, si tengo que x es igual a 0 y t es igual a 0, lo que nos queda es que I es igual a A por el seno del ángulo. Para que I sea igual a A, el seno del ángulo tiene que valer 1. Cuando la onda sale desde arriba, como es este caso, que la onda sale desde aquí, y entonces I para tiempo 0 es igual a A, siempre el desfase es pi medios. Porque el seno de pi medios es 1. Luego ya puedo escribir la ecuación completa, sustituyendo cada una de las magnitudes. Y es igual a 3, la amplitud, por el seno de 100 pi x, número de ondas, menos 2 por 10 a la 4 pi, frecuencia angular, t más pi medios. Podría haber puesto aquí 6.238 radianes, es lo mismo. Esta es mi ecuación de onda que viene expresada en metros. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, la cuestión número 3, y me dice que para calcular para el instante t igual a 1/4 del periodo, la elongación de un punto cuya distancia a un foco emisor es
1/4 de la longitud de onda, sabiendo que la amplitud es 2 centímetros y que la onda se desplaza de izquierda a derecha. Bien, bueno, la ecuación de una onda que viaja de izquierda a derecha es I de xt es igual a A por el seno de Vt menos Kx. Este menos me dice que la ecuación, que la onda se desplaza así. Bien, pues ahora voy a sustituir las condiciones para el momento que me piden. A es igual a seno de, el tiempo es t² menos la x es lambda². Opero y me queda. Fijaos, voy a poner la frecuencia como 2pi partido del periodo t² y voy a poner el número de ondas como 2pi partido de la longitud de onda quartos, con lo cual veis que se va t con t, longitud de onda con longitud de onda, y me queda que I de xt es igual a la amplitud por el seno de pi medios menos pi medios. Si viaja, luego me dice, ¿y si viajas en sentido contrario? Bueno, pues si viajase en sentido contrario, lo único que me cambiaría sería I de xt sería igual a por el seno de pi medios más pi medios. Fijaos que nos va a dar el mismo resultado, porque en ambos casos I es igual a 0. I es igual a 0 en metros, porque el seno de 0 es 0 y el seno de pi también es 0. Nos va a dar el mismo resultado. ¿Esto qué significa? Que en ambos casos está en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, la elongación es nula. Esa es la explicación. Vamos a ir ahora a hacer el primero de los problemas. Nos dice que es de julio del 2021 y nos dice que un altavoz emite el siguiente sonido, que viene dado por esta ecuación de onda en unidades del sistema internacional. Entonces nos pide que determinemos el periodo, longitud de onda, desfase y velocidad de propagación. Bien, todo esto lo podemos calcular a partir de la ecuación de onda. Vamos a escribirla. 0,1 por seno de 8pi x menos 2960 pi t más pi. ¿Qué sabemos de aquí? Sabemos que 0,1 es la amplitud. Esto es K, es 8,3. Esto de aquí es K. Esta es la frecuencia angular y este es el desfase. Luego podemos decir que K es 2pi partido de longitud de onda. Podemos calcular la longitud de onda. 2pi entre 8,3 pi. La longitud de onda 0,24 metros. Nos pide también que calculemos el periodo. Bueno, pues el periodo lo calculamos a partir de la frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi entre el periodo, luego el periodo 2pi entre la frecuencia angular, que lo tengo, 2960 pi. El periodo va a ser 6,76
por 10 a la menos 4 segundos. Nos pide que calculemos la frecuencia, la velocidad. Bien, para calcular la velocidad hacemos longitud de onda entre periodo, lo tenemos todo, 0,24 entre 6,76 por 10 a la menos 4, nos da una velocidad de 355,03 metros segundo. Y el desfase, que también lo pide, lo deducimos directamente de la fórmula. El desfase es pi radianes. Este sería el apartado A. En el apartado B nos dice qué diferencia de fase habrá entre dos puntos que estén separados 0,12 metros. Dos puntos separados, esto es importante, sale mucho, dos puntos separados, una longitud de onda, están desfasados siempre 2pi. Luego el incremento de fase va a ser igual a 2pi entre la longitud de onda por la distancia que nos la dan, que es 0,12. Con lo cual 2pi, la longitud de onda la conocemos, 0,24 por la distancia 12 centímetros que lo pasamos a metros, la diferencia de fase va a ser pi radianes. Podríamos calcularlo de otra forma. Mirad, de otra forma. La fase, el seno de la fase, en este caso, la fase es 8,3 pi x menos 2960 pi t. Todo esto es la fase. Nos están pidiendo que calculemos la diferencia, de fase cuando la onda está a 0,12. ¿Qué diferencia de fase habrá entre dos puntos que están separados por 0,12 metros? En el mismo instante. Si es en el mismo instante, esto de aquí se nos va. Con lo cual nos queda que para un incremento de x de 0,12 metros en el mismo tiempo, es decir, no pasa ningún segundo, tiempo cero, esto nos queda 8,3 pi por 0,12. Si hacemos esto nos queda 3,16 radianes, que es aproximadamente pi radianes. Lo que hemos obtenido de esta forma. Vamos a terminar de resolver el ejercicio. En el apartado C nos piden que calculemos la rapidez con la que cambia la presión a 0,25 metros de la fuente en tiempo 0,5 milisegundos. ¿Y cuál es la máxima velocidad? Bien, pues para calcular la rapidez tenemos que derivar la expresión de la posición. La velocidad es la derivada de la función de onda de la posición con respecto al tiempo. Entonces yo tengo que derivar toda esta expresión. Con respecto al tiempo. Acordaos que la derivada del seno es el coseno y que el 2960 pi debe salir fuera también. Con lo cual, al derivar, me va a quedar 0,1, que es la amplitud, por la parte del argumento que sale, lo que está acompañando al tiempo. ¿De acuerdo? Recordad, esto es la frecuencia que sale, la frecuencia angular, por la derivada del seno, que es el coseno, de 8,3 pi x menos 2960 pi t más pi. Entonces ahora vamos a calcular para x igual a 0,25 metros y t igual a 0,5 milisegundos. Cuidado, que esto es 0,5 por 10 a la menos 3 o 5 por 10 a la menos 4 segundos.
Entonces ahora sustituimos y nos queda 0,1 por 2960 pi, coseno de 8,3 pi por 0,25 menos 2960 pi por 0,5 por 10 a la menos 3 más pi. La velocidad nos queda, resolviendo todo esto con la calculadora, menos 273,43 pascales segundo. Es una onda de presión, luego se mide en pascales. ¿Cuándo es la velocidad máxima? La velocidad máxima siempre es cuando el coseno de toda la fase vale 1, que es el valor máximo que puede tomar el coseno. Luego la velocidad máxima va a ser 0,1 por 2960 pi. La velocidad máxima va a ser 929,9 pascales segundo. Vamos a resolver el último, que es el ejercicio 11, y este es una onda electromagnética. Nos dice que una onda electromagnética se propaga en el vacío en el sentido negativo del eje X y su longitud de onda es, bueno, el sentido negativo ya sabéis que me va a quedar un más. La longitud de onda nos dan el valor máximo del campo eléctrico y nos piden que determinemos frecuencia y número de ondas y que escribamos la ecuación de la onda en el apartado A. Bien, sabemos que la onda se va a propagar así y que va a haber un más. Nos dan que la longitud de onda es 5,32 por 10 a la menos 7 y que el campo eléctrico es 275 voltios partido de metro. Como se propaga en el vacío, la velocidad de la luz también es un dato que nos da, 3 por 10 a la 8, y a partir de la velocidad de la luz podemos sacar la frecuencia. Frecuencia es velocidad, en este caso de la luz, porque es una onda electromagnética, entre longitud de onda que nos dan, 3 por 10 a la 8 entre 5,32 por 10 a la menos 7, tenemos que la frecuencia es 5,64 por 10 a la 14 hercios. Nos piden también que calculemos el número de ondas, 2pi entre 5,32 por 10 a la menos 7, el número de ondas es 1,18 por 10 a las 7 metros a la menos 1 o radianes partido de metro. Vamos a calcular también la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia. Luego 2pi por 5,64 por 10 a la 14 nos queda 3,54 por 10 a la 15 radianes segundo. Y con todas estas magnitudes ya podemos escribir nuestra ecuación de onda. La ecuación, ya sabéis, en el caso de una onda electromagnética, está expresada en términos de campo eléctrico, es el campo eléctrico igual al campo eléctrico sub cero, que esta es la amplitud de la onda, por supuesto, seno de kx más frecuencia angular por tiempo. No nos hablan de desfase, entonces pues tenemos que esto es 275 por el seno, sustituimos valores simplemente, 1,18 por 10 a la 7x más, este más me indica el sentido de desplazamiento de la onda que se desplaza en este sentido, más 3,54 por 10 a la 15 t. Y esa es nuestra ecuación de onda. Por supuesto, no nos olvidemos de las unidades en voltio partido de metro. Ese es el apartado A. En el apartado B
nos dicen que si esta onda se propaga en un medio de índice de refracción 2, ¿cuál sería la ecuación de onda para ese medio? Suponiendo que la amplitud del campo eléctrico de la onda es la misma que en el vacío, es decir, la amplitud no cambia. Bien, tenemos que tener claro que cuando cambia el medio, en el que se propaga la onda, cambia su velocidad y también cambia la longitud de onda, pero no cambia la frecuencia. Luego debemos calcular de nuevo el número de ondas para poder reescribir la ecuación. El nuevo número de ondas K'. Entonces lo vamos a hacer a partir del índice de refracción, que es EC entre V. De aquí voy a sacar la velocidad de la onda. Cuando el índice de refracción es 2, 3 por 10 a la 8 entre 2, la nueva velocidad es 1,5 por 10 a la 8 metros segundo. Con la nueva velocidad voy a calcular la nueva longitud de onda, que es velocidad entre frecuencia. 1,5 por 10 a la 8, la misma frecuencia de antes porque la frecuencia no cambia. 5,64 por 10 a la 14. Y esto me queda 2,66 por 10 a la menos 7 metros. ¿Para qué necesito la nueva longitud de onda? Para calcular el nuevo número de ondas en el nuevo medio con un índice de refracción 2. Me queda 2pi entre 2,66 por 10 a la menos 7. Me queda que el nuevo número de ondas es 2,36 por 10 a la 7 radianes. Y ahora ya con este dato puedo reescribir la nueva ecuación de onda. E va a ser igual, la amplitud no cambia, 275 por el seno de 2,36 por 10 a la 7x, nuevo número de ondas, más 3,54 por 10 a la 15 t. Y esta sería nuestra nueva ecuación de onda para en voltio partido de metro para un nuevo medio con un índice de refracción 2. Nos pide, vamos a hacer el apartado C y último, nos dice que la onda de campo eléctrico máximo 275 voltios partido de metro tiene una intensidad de 100 vatios partido de metro cuadrado, metro a la menos 2. ¿Cuál será la intensidad de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico sea 1100 vatios? Vamos a recordar que la intensidad de una onda es proporcional a la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, se verificará que el cociente de intensidades va a ser igual al cociente de energías al cuadrado, al cociente de las amplitudes. Porque no nos olvidemos que esto son las amplitudes. El campo eléctrico de dicha energía, el campo eléctrico máximo, ¿vale? Entonces despejamos de aquí y C, la intensidad de la nueva onda. Tenemos los dos valores del campo, nos dan también el valor de la intensidad de la onda anterior, 100, 1100 al cuadrado, 275 al cuadrado, luego la intensidad que nos piden es 1600 vatios metros a la menos 2. Recordad que
cuando escribimos la onda electromagnética así, por el seno de la fase, ¿vale? Donde la fase ya sabéis que es kx más menos vt y si hay desfase inicial, ¿vale? Esto sigue siendo amplitud de onda, la amplitud de la onda.